lugar en esta hora. La decepción. ¿Cuántos se han llevado decepciones en la vida? Qué triste es sentirse decepcionado. Creo que todos de una u otra manera hemos experimentado ciertas decepciones, ciertos reveses, ciertas heridas emocionales en nuestro corazón. Quizás cuando la novia te cortó, quizás cuando alguien te dejó solo, quizás cuando en alguien que tú esperabas te cerró la puerta, o quizás simplemente porque no te dieron lo que tú deseabas. Vienen decepciones a la vida. Hay decepciones amorosas, como dije anteriormente. Hay decepciones de amistades. Vienen decepciones a nuestra vida que causan esa tristeza, esa agonía. Y todos como seres humanos lo sentimos. Y Dios no es la excepción. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso el ser humano siente, Dios siente. El hombre tiene emociones, Dios también tiene emociones. Dios se siente, Dios también se decepciona cuando esperaba algo de nosotros y eso que esperaba no lo ve, no lo dimos. ¿Por qué? Porque Dios ha sido un Dios bueno, un Dios misericordioso, ha sido un Dios justo, un Dios benévolo, que siempre a lo largo de nuestra vida lo que ha hecho Dios es bendecirnos, bendecirnos y bendecirnos y seguir bendiciéndonos y dándonos de su amor, dándonos de su misericordia, dándonos de su bondad, siendo un Dios longánime, un Dios que prolonga su amor, su grandeza de misericordia, esperando que nosotros reaccionemos en una manera recíproca a ese amor. De hecho, una acción produce una reacción. Una siembra produce una cosecha. Siempre una determinada situación en la vida va a cobrar cierto cambio en las personas. Esa es una ley, pero en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, parece ser que no hay esa reacción o no hay esa cosecha que se espera. Nosotros hallamos aquí una parábola. Una parábola es explicar una verdad espiritual con algo contemporáneo que en lo cual estamos nosotros familiarizados. Es una figura, es una representación. Una parábola viene siendo como un ejemplo. Y el Señor usó muchas parábolas para hablarnos, para darnos a entender lo espiritual, para que aquellos que se acercan a Él entiendan y aquellos que se endurecen no entiendan nada. Fíjense qué cosas. Para que aquellos que se acercan a Dios entiendan y se les alumbre el entendimiento, y aquellos que engrosan su corazón no se arrepientan ni vuelvan a tener luz en sus vidas. Porque el corazón de este pueblo, dice la Biblia, se ha engrosado para que viendo con sus ojos no vean y oyendo con sus oídos no perciban. Y es triste y lamentable que el ser humano, que nosotros como cristianos le paguemos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien. Es terrible pagarle mal a un Dios bueno. No hay explicación cómo es posible que un pueblo como Israel, en este caso,
había sido bendecido por Dios, cómo Dios había mostrado su gloria, les había mostrado milagros, sanidades. Dice la Biblia que el Señor les dio el maná en el desierto, les dio codornices en el desierto, les dio de tomar de la peña de Horeb, los bendijo durante 40 años caminando y nunca su ropa se envejeció. Salieron con ropa nueva y llegaron después de 40 años con esa ropa nueva. ¿Se imagina salir con los zapatos nuevos y después de 40 años seguir caminando con los zapatos nuevos? ¡Wow! Dios es bueno, Dios es lindo, Dios es precioso. 40 años caminaron y nunca su ropa se les envejeció. Dios siempre en medio del desierto los sustentó, los bendijo y los introdujo a una tierra que fluía leche y miel, una tierra fértil, una tierra que producía todo lo que se sembraba. Pero Dios allá en Deuteronomio capítulo 6 les da una advertencia y les dice: cuando Jehová te introdujere a la tierra prometida que Él juró a tus padres, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. No digas que fue mi fuerza que hizo todo esto, sino acuérdate que Jehová es el que da el poder y la sabiduría para hacer las riquezas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios les da una advertencia al pueblo, que cuando fueran prosperados en la tierra prometida, no se olvidaran de Jehová su Dios. No se olvidaran de que fue Dios el que los bendijo, que fue Dios el que los prosperó, que fue Dios el que les dio todo. Y lástimamente el pueblo, cuando es bendecido, se olvida de Dios. Las estadísticas dicen que la prosperidad echa a perder más gente que la necesidad. Oiga esto: la prosperidad echa a perder más gente que la escasez. No estoy diciendo con esto que la escasez es de Dios y la prosperidad es del diablo, en ninguna manera. Las riquezas son de Dios, la prosperidad viene de Dios. El problema es que el ser humano muchas veces, en medio de la prosperidad y en medio de la abundancia, no reconoce que es Dios que le dio todas esas cosas. Por eso el siervo de Dios dijo: no me des riqueza ni tampoco pobreza, manténme del pan necesario, porque no vaya a ser que me des riqueza y niegue tu nombre y diga quién es Jehová, o me des pobreza y avergüence tu nombre, niegue tu nombre. Mejor dame el pan de cada día, queriendo decir: prospérame según mi capacidad, prospérame según mi dominio propio. Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría, pedirle a Dios que te bendiga según tu nivel de capacidad, porque mucha gente, cuando ya tiene, se olvida de Dios. Cuando ya tiene lo que deseaba, se olvida quién lo levantó, quién lo prosperó, quién le dio la habilidad de hacer aquellos bienes, y se olvidan de ya alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo debemos de alabar al Rey en todo momento. ¿Sí? Nos pasa, hermanos, yo les pongo este ejemplo a los hermanos, les pasa lo de la calandria. Yo no sé si alguien supo de la calandria y el gorrión. Dicen que allá en un determinado lugar, en un balcón, se encontraba una calandria. Estaba la calandria llorando su soledad en medio de la jaula, hasta que un gorrioncillo se pasó por ahí y la calandria le dice: mira, si tú me liberas,
yo voy a irme contigo y te voy a amar toda la vida. El gorrioncillo, como pudo, los alambres rompió, ¿sí? Pero la calandria, cuando se vio libre, voló y voló. Qué tremendo. Así a veces nos pasa a nosotros. Dios nos bendice a manos llenas. Dios nos libera del pecado. Dios perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, sacia de bien nuestra boca, nos rejuvenecemos como el águila, y cuando ya nos vemos así prosperados, le decimos: Dios, ahí te guacho cucaracho, ahí me voy, ¿sí? Ahí me voy. Y ese es el problema que pasó con Israel. Mire la historia aquí que dice la Biblia acerca de la viña, la decepción de Dios por su viña. Ahora dice: cantaré, Isaías capítulo 5 verso 1. Ahora cantaré de mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera, ¿qué dice? En una ladera fértil. Dios la había puesto en un valle muy fértil. Dice que además de esto, la había cercado bien y despedregado y plantado de vides escogidas. Wow, el Señor había hecho grandes cosas. La había puesto en una ladera fértil, en un valle fértil. Además de esto, la había cercado bien y la había despedregado, había quitado todos los estorbos, y además de esto la había plantado de vides escogidas. Había seleccionado los mejores tallos, las mejores vides, lo mejor de la semilla, lo mejor de las vides, y la había plantado. Además de esto, había edificado en medio de ella una torre, hablando de seguridad, de protección, y hecho también en ella un lagar donde se exprimen las uvas y donde sale precisamente el jugo de uva. El lagar era donde se exprimían las uvas y salía el jugo. Y además de esto, esperaba el Señor que diese uvas. Pero la sorpresa es que dio uvas silvestres. Dios había hecho todo lo posible para que esta viña produjese fruto. Dios la había puesto en un lugar, una pradera, en un valle fértil. La había despedregado, quitado todos los estorbos. Israel fue plantado en una tierra poseída anteriormente por los cananeos, por los heveos, por los fereceos, por todos esos feos. Y Dios sacó todos esos estorbos, ¿sí? Sacó como a 7 pueblos de allí de Canaán, y Israel tuvo conquista de todo ello. De hecho, la promesa de Dios a Abraham era que la tierra que él le daría sería desde el gran mar, o sea, del mar Mediterráneo hasta el Éufrates. Una extensión de tierra bien grande. Si ustedes conocen el área, hermano, del mar Mediterráneo, abarca mucho. Hasta el Éufrates, está hablando hasta Irak, hasta Babilonia. Toda esta extensión de tierra Dios le dio, y en aquel entonces esa tierra era rica. O es más, hasta el día de hoy hay tierras ahí fértiles, muy fértiles, donde, hermano, hay tanta riqueza mineral, hay mucho petróleo, y además de esto hay valles fértiles como el valle de Megiddo, donde se siembran naranjas, donde se siembran toda clase de árboles frutales, y son producciones gigantescas, de tal manera que Israel exporta producción a otros países. Un lugar fértil. Dios bendijo a Israel, quitó los países que les estorbaba,
y los puso en una tierra que fluía leche y miel. Había colocado a Israel como una nación poderosa. Pero no es porque Israel era una nación poderosa. Al contrario, la Biblia nos dice que Israel era un pueblo insignificante. Era un pueblo insignificante y que Dios tenía sobre ellos un plan grandioso de hacerlos grandes. Y eso es lo que Dios también ha hecho con nosotros. No es cierto que lo más vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo más fuerte. Lo más ignorante de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo más sabio. Lo que no es para que fuese, para que nadie se gloríe ante su presencia, o más bien le demos gloria, honor, que siendo nada, ahora somos el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes de olor grato ante la presencia de Dios, no siendo nada. Ahora somos cabeza y no cola. Somos lo primero y no lo último. Pero qué triste que cuando Dios te levanta, que cuando Dios hace todo lo posible de bendecirte, de ayudarte, te olvidas de Dios. Le vuelves la espalda a aquel que te ha amado. Le vuelves la espalda a aquel que te ha bendecido. Le pagas mal a aquel que te ha hecho tanto bien. Muerdes la mano del que te da a comer. Suena feo, suena fuerte, pero así es. Y eso fue lo que pasó. Dios esperaba que diese fruto, que diese uvas, porque Dios había hecho todo por el todo, todo lo habido y por haber, para que su pueblo diese uvas buenas, diese fruto dignos de arrepentimiento, diese verdaderamente frutos que glorificaran al Señor. El plan por el cual Dios la acercó, el plan por el cual Dios la puso en un lugar fértil, el plan por el cual Dios puso una torre de protección y un vallado, una seguridad sobre ese pueblo, fue porque Dios quería hallar frutos dignos de arrepentimiento en el pueblo del Señor. Pero ¿qué pasó? El pueblo dio uvas silvestres. Veamos lo que dice Salmo capítulo 80, versículo 8 al 19, una comparación de lo que pasó con Israel. Salmo capítulo 80, versículo 8 al 19, se lo voy a leer. Salmo 80, versículo 8 al 19. Dice así: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de su rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hallamos aquí al salmista hablando de la relación precisamente que está hablando Isaías acerca de la viña, que Dios la plantó y se extendió y fue de bendición, pero que el pueblo
se apartó, la cerca, el vallado fue aportillado. Y la Biblia dice que el que aportillara el vallado, la serpiente le picará. Lo que quiere decir, Dios te ha puesto un vallado, una cerca, una protección, que fue lo que Satanás reconoció cuando vino delante de la presencia de Dios para pedir a Job. Cuando hubo la plática entre Satanás y Dios, Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre prudente, recto, temeroso de Jehová? ¿Y qué dijo Satanás? ¿Y cómo no? Dice: si le has cercado de bendiciones, si le has puesto un vallado. Lo que quiere decir que cuando Dios es poniendo una cerca, un vallado, una protección sobre ti, no hay diablo, no hay enemigo, no hay ejército, no hay circunstancia, adversidad que pueda aportillar el vallado, al menos que tú lo aportilles. ¿Sí? Si tú voluntariamente aportillas el vallado, entonces la serpiente te pica. La serpiente es Satanás, el diablo. Lo que quiere decir que si tú cierras la puerta, cierras los portillos, cierras las aberturas pequeñas que son pecados que a veces permites, si tú los cierras, el diablo no podrá hacerte mal, ni brujos, ni agoreros, ni hechiceros, ni magos, ni sortílegos, ni el niño Fidencio, ni el niño prodigio, ni los hermanos Albert, ni el indio Apache, ni el indio no sé qué te puede hacer mal, porque hay un vallado, hay una cerca de protección sobre ti. Pero si tú la aportillas, cuidado. Y eso fue lo que pasó con Israel. Se olvidó de Dios y Dios quitó el vallado. Y por eso hubo maldición. Vino escasez. Vino, hermanos, circunstancias difíciles para el pueblo de Israel. Esto fue lo que profetizó Isaías. Si usted lee capítulo 2 de Isaías, veamos lo que dice, que diga Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 1 en adelante, se lo voy a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Oiga esto: santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasadas las costas de Quitín, y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo
ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Verso 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnés te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré. Con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Jeremías viene con un mensaje al pueblo de Israel, que donde el pueblo se había apartado de los caminos del Señor, y Dios dice: me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios se acuerda cuando Israel era fiel. Dios se acuerda cuando aquel pueblo le adoraba en espíritu y en verdad, cuando le amaba sinceramente. Y Dios extraña ese amor, ese afecto, esa fidelidad del pueblo. Y Dios le dice: ¿qué mal hallaron en mí para que me hayan dejado? Porque dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y dice: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué pueblo ha hecho eso? Ellos adoran ídolos, dice, aunque no son dioses. Ellos no cambian sus dioses, pero Israel me ha cambiado, dice el Señor. Hermanos, esto pasó con Israel. Jesucristo vino, Israel lo mató. Porque mire que como es el Señor también más adelante da una parábola allá en Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo. El libro de Mateo nos habla de algo muy importante que el Señor habla en el capítulo 21, versículo 33 al 43. También está en Marcos 12, 1 al 12 y Lucas 9, 29 al 19. Dice así Mateo 21, 33 al 43. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de la heredad.
y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña, y a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Yeshua le dijo: ¿nunca leíste en la escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor da esta parábola a los fariseos y les da precisamente la historia misma, casi la misma historia de Isaías capítulo 5. Cristo les dice que había una viña y el Señor había puesto labradores, pero esos labradores se volvieron malvados y el Señor envió mensajeros pero ellos mataron a todos los mensajeros. Dios envió profetas al pueblo de Israel, pero Israel los mató. Por ejemplo, Jeremías fue aserrado, murió aserrado por hablar la palabra de Dios. Juan el Bautista fue decapitado, hermano. Y por último vino Jesucristo y lo crucificaron en la cruz del Calvario. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice San Juan 1:11 y 12. La palabra de Dios enseña que Israel, precisamente por el celo, por la envidia y por el descarrío y la apostasía, se apartó de los caminos de Dios y finalmente mataron a Jesucristo, muriendo él en la cruz del Calvario, claramente con un propósito de redimir a toda la humanidad. Pero qué triste, el Señor les da esta parábola y les dice que por hacer eso el reino pasaría en manos de otras naciones. Lo que quiere decir que ahora el reino ha pasado a los gentiles. La iglesia, Dios le ha dado a la iglesia el privilegio del reino. El reino, Dios nos ha puesto como iglesia para que llevemos el reino. Dios nos ha dado el privilegio que tenía Israel, nos la ha dado a nosotros. Pero guachémonos, tengamos cuidado, porque así como pasó con Israel, que perdió, hermano, perdió la bendición y no fue cuidadoso de dar buenos frutos, también la iglesia le puede pasar lo mismo. Le puede pasar lo mismo. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. En la iglesia se ha metido tanta corrupción. En la iglesia ha habido tanta farsa. En la iglesia se ha metido tanta herejía. Hace poco oía que en Brasil una cantidad de ministros homosexuales se están casando, hombres con hombres, y están estableciendo sus propias iglesias. Yo no sé cómo toman la palabra, pero la Biblia dice que Dios en su palabra dice que en el cielo no entrarán los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La Biblia es clara, concisa y precisa y radical. La palabra de Dios nos habla que solamente las cosas limpias entrarán en el reino de los cielos. Los perros, dice la Biblia, estarán fuera. Los hechiceros, los abominables, los idólatras, todos los mentirosos, todos ellos irán al lago de fuego. Alaba lo que está vivo. La Biblia es clara. La Biblia nos enseña que porque el hombre no tuvo en cuenta a Dios, Dios mismo los entregó una mente reprobada, de tal manera que cambiaron el uso natural por lo que les en contra, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Dios no hizo a Adán, Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Alaba lo que está vivo. Amén. Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y lo declaramos en la iglesia Nueva Visión, aunque esté en contra de leyes humanas y aunque esté en contra de la corriente política de una nación. Seguiremos predicando con ahínco, con denuedo y con valentía la palabra de Dios con todo el corazón. Defenderemos la sana doctrina,
pero ya se ha metido a la iglesia homosexual, matrimonio gay. Hace poco, hermano, se oía en noticias que un famoso grupo de un ministerio llamado Hillsong, donde en el coro se habían casado 2 hombres. Y es tremendo cómo se está metiendo esa corriente de la